Hoy vamos a ver varias cosas acerca de Excel, vamos a ver conceptos básicos, vamos a ver cosas que posiblemente ya lo saben y otras que tal vez no, y pues las que ya saben solo es para reforzar el conocimiento. Recuerden que este video lo pueden poner en velocidad de 1.25, 1.5, 1.752 por si les parece muy lento, o también le pueden disminuir la velocidad por si quieren ver dónde dice clic o quieren ver más detalle o si creen que voy demasiado rápido. Entonces ustedes pueden ir ajustando a la velocidad que ustedes consideren necesario. Lo primero pues recordarles que esto que estoy seleccionando es una fila y que esto que estoy seleccionando es una columna. Quiere decir que si alguien les dice por favor muéstrame la fila, perdón, la celda F19 se refiere a la columna F y la fila 19, que es esta que estoy resaltando por aquí en amarillo. Quiere decir que las columnas están dadas por el alfabeto y por ejemplo si tenemos más columnas pues luego se va a poner como A, B, A, C, etcétera, así a medida así que vayamos aumentando nuestro tamaño. Y pues las filas, que es lo que estoy seleccionando, está dado por los números, entonces siempre se pone primero la columna y después la fila. Quiere decir que podemos escuchar celdas que es la unidad como tal, F19, F30, F36, J15, ¿verdad? J14. ¿Cómo sé que estoy en J14? Porque aquí mismo me lo dice y si se dan cuenta aquí está también resaltado. Por ejemplo aquí estoy en la 26 y en la O, si se dan cuenta está resaltado un poquito más gris. Entonces tenemos pues funciones básicas que yo creo que ya todos lo saben, como por ejemplo rellenar una celda de un color, cambiarle el color de la letra, ponerle negrita, cambiarle el tipo de letra, el tamaño, etcétera. Pero algo que les quisiera explicar es el tema de copiar formato. Para empezar, ¿qué significa copiar formato? Pues significa copiar esas propiedades de una celda que no es necesariamente el contenido. El contenido es esto que yo estoy escribiendo por acá. Y formato pues es el color de letra, el tipo de letra, el tamaño, el fondo, las líneas, etcétera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero que este formato esté en toda la columna M, yo he visto muchas personas que lo que hacen es darle control C, copiar, y le ponen pegar y luego se ponen a pegar uno por uno, o lo que hacen también es agarrar esto que está por acá, que significa que se puede expander, y lo hacen de esta manera. Pero hay una forma mucho más fácil y rápida y más correcta, por decirlo de alguna manera, que es esta opción que se llama copiar formato, que es esta brochita que tenemos por acá, y precisamente como su nombre lo indica, únicamente va a copiar el formato y no el contenido de la celda. Entonces, por ejemplo, que yo aquí tengo el número 45, el contenido sería 45 y el formato sería pues fondo amarillo, color de letra negro, tipo de letra Calibri, tamaño 11, etcétera. Entonces yo lo quiero copiar solo el formato en la fila 31. Entonces lo que hago es seleccionar posicionarme donde está la fila y le hago clic. Entonces si se dan cuenta, todo esto ya va a aparecer de este color. Lo mismo pasa con la columna. Por ejemplo, yo quiero que esta columna, la N, tenga el formato, me vengo para acá y si se dan cuenta es mucho más rápido y más eficiente hacerlo de esta manera que como copiando y pegando o arrastrando con esta funcionalidad que está por acá, ¿sí? Entonces, otra de las cosas que podemos hacer es, por ejemplo, copiar este formato. Le damos por aquí y, por ejemplo, yo quiero varias columnas. Entonces, en vez de hacer una por una, lo que voy a hacer es presionar en mi teclado la tecla Shift. Y, por ejemplo, aquí me voy arrastrando, ¿sí? Yo quiero que sean todas, yo quiero que solo sea esta. Yo quiero deshacer, le doy control Z porque no quería eso, le doy por acá. Y, por ejemplo, le doy acá. Y si se dan cuenta, lo que hizo es ir de esta columna desde la F hasta acá. Eso es lo que hace la letra Shift. Entonces, automáticamente puedo tener todo esto de manera rápida, ¿verdad? O, por ejemplo, otra cosa de las que puedo realizar es, sí, por ejemplo, darle control
no, dale Format Painter, perdón. Format Painter, listo. Y le damos control, entonces quiere decir que aquí puedo ir hacia varias, o sin darle control, podemos hacer varias columnas a la vez solo arrastrando el teclado de un lado a otro. Entonces, si se dan cuenta, puedo arrastrar cuantas veces sea necesario y se va a hacer automáticamente. Entonces, si se dan cuenta, es muy eficiente. Y por ejemplo, que yo quisiera aquí pues agregarle el formato de línea, entonces por ejemplo aquí le doy formato y voy arrastrando, y si se dan cuenta todas ya van a aparecer también con línea y no se copió necesariamente el número 45. Acá yo puedo copiar cualquier cosa y se va a copiar. Entonces voy a deshacer todos los cambios para seguir con la explicación. Lo siguiente que vamos a ver pues es, por ejemplo, las columnas, pues ya sabemos cómo ponerle como un fondo. Le podemos poner la letra blanca que está por acá, y si se dan cuenta, por defecto las líneas aquí en Excel son grises, ¿verdad? Con el fondo blanco. Entonces, por ejemplo, que yo le quiero poner como en una tabla, es decir, que tenga toda la cuadrícula, yo le pongo acá un clic y le doy acá a todos los bordes, ¿sí? Y si se dan cuenta, ya me hace todos los bordes que está por acá. Por ejemplo, que yo quisiera, le voy a dar control Z, que yo quisiera solo la orilla que tenga estas líneas, entonces solo le doy que tenga por la orilla, ¿sí? Y si se dan cuenta, ya solo la orilla tiene este borde. Por ejemplo, que yo quisiera que el borde fuera de otro color, nos vamos por acá, nos vamos al color de la línea, y por ejemplo yo quiero que sea azul, o un color que resalte más para que se mire la diferencia, por ejemplo verde. Aquí no lo hizo, pero aquí también podemos dibujar líneas, si se dan cuenta. No necesariamente, ahí está. Entonces tenemos varias formas de dibujar. Y por ejemplo por aquí tenemos, vamos a dejarlo el outside border, que es el borde por afuera. Y si yo le quiero cambiar, vamos a ponerle todos los bordes. Yo le quiero cambiar el color de los bordes, nos vamos por aquí y le damos por acá y nos vamos. Si se dan cuenta, lo que hice fue irme a esta opción que nos da más opciones todavía. Nos vamos aquí a borde, nos vamos a color y le damos por ejemplo anaranjado, y yo quiero que sea de tipo de puntillas, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer es, la siguiente vez que yo le aplique el borde, ya me lo debería de poner de ese color, pero por alguna razón no me lo está dejando. A ver, no. Nos vamos otra vez por acá, nos vamos a border, nos vamos a anaranjado, y yo quiero de puntillas, que está por acá, y quiero que el de, listo. Entonces yo quiero que el de adentro, el de afuera, o si no quiero ningún borde, yo quiero el que esté por afuera. Pues de hecho podemos escoger esos dos colores. Por ejemplo, yo quiero que el de afuera sea así con puntitos, y el de las líneas de por adentro que sean de otro color, por ejemplo azul, y que sea doble línea. Y le damos OK, y ahora sí, si se dan cuenta, nos aplica este formato. Vamos a aplicar lo mismo por acá, solo para ver la otra opción. Nos vamos acá, otra vez haciendo lo mismo, nos vamos aquí a fuentes, nos vamos al borde, y quiero que el de afuera sea de color negro, quiero que sea una línea gruesa. Aquí vamos escogiendo las líneas. De hecho, si yo quisiera la de arriba de un color y la del lado de otro color, por ejemplo la del lado quiero que sea azul. Si se dan cuenta de lo que escogí, y voy poniendo las líneas, y quiero que las líneas por adentro sean de color amarillo, y quiero que sean así de este estilo. Le doy OK, y si se dan cuenta ya tengo este formato, ¿sí? Luego tenemos pues las alineaciones. Una bien importante que he visto que no muchas personas la utilizan es esta que está por acá arriba, y es por ejemplo cuando tenemos una celda que tiene bastante, es grande por decirlo de alguna manera. Entonces este es un ejemplo, y si se dan cuenta la alineación está para abajo,
¿sí? No es la alineación de derecha a izquierda centrado, sino que es la alineación de la celda superior, inferior o en medio, digamos, es de altura, no es de anchura. Entonces quiere decir que yo quiero, por ejemplo, esto está al centro, le voy a dar clic por acá. Y si yo quiero que esté arriba, le voy a dar clic por acá. Otro ejemplo, para que miremos las diferencias. Entonces, por ejemplo, esta la vamos a dejar centrada. Si se dan cuenta, esto lo podemos usar. O por ejemplo que tenemos una celda también de este estilo, pero no queremos que sea muy ancha. Digamos, nosotros aquí le podemos cambiar el anchor, pero yo no quiero que sea tan ancha porque tengo muchas columnas y yo quiero que se mire bien. Le vamos a dar por aquí arriba y le vamos a dar que, por ejemplo, se mire en este ángulo. Entonces, usualmente cabe un poquito más de letras y podemos verlo como de manera diferente en caso fuera necesario. O por ejemplo, este otro ejemplo, yo quiero que se ponga como al revés y nos lo miramos por acá. O por ejemplo que yo quiero que salga de abajo para arriba. Entonces también lo podemos poner de esta manera, ¿sí? ¿Para qué sí puede servir esta? Porque por ejemplo tenemos esta opción de Merchant Center, o por ejemplo si ustedes tienen en español, que sería centrar y unir, creo yo. Por ejemplo que aquí tengo una celda 1, una columna 2, una columna 3, una columna 4 y aquí tengo pues un dato. Por ejemplo, esta es otra cosa que a veces nosotros ponemos los números y es más fácil pues por ejemplo poner los números. Y por ejemplo si yo necesito llegar hasta 100, selecciono estos dos números. Eso sí, hay que poner 1, 2 para que siga la secuencia. Le doy acá, arrastramos y me va a poner los demás números automáticamente. Entonces esto es útil, por ejemplo si tenemos 100 o 500 o 1000 o la cantidad que nosotros queramos, y no irlos poniendo uno por uno. O por ejemplo que yo quiero que se llene todos con unos, entonces le doy aquí y todas estas celdas se van a llenar con unos, ¿sí? Para que sea una secuencia tengo que poner estos dos y arrastrar. Para que sea el mismo que se copie, solo pongo el valor y lo arrastro. Lo mismo pasa, por ejemplo, con unas letras. Por ejemplo, yo quiero que se copien igual y listo. Entonces, regresando, esto lo que podemos hacer es utilizar esto de Merchant Center. Entonces, si se dan cuenta, lo que hace es unir y centrar. Pero lo podríamos poner acá, 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 como nosotros prefiramos. Y si se dan cuenta, esto lo que hace es juntar todas las celdas y podemos aplicarle como un formato más bonito para que esto se lea mejor. Por ejemplo, esto lo podríamos aumentar hasta acá. Le damos otra vez Merchant Center otra vez y ya nos sale por acá. Vamos a llenar con valores para que se entienda la idea. Entonces, por ejemplo, por acá yo quiero irme por acá, ¿sí? Y aquí puedo ir copiando, pegando o utilizando eso, o podemos seleccionar todas estas, le ponemos copiar y nos vamos acá y le damos pegar, y aquí lo mismo. Entonces, si se dan cuenta, aquí por ejemplo que tuviéramos, por ejemplo aquí también podría llenarnos. Si se dan cuenta, a pesar de que no solo son letras, también tiene números. También puede seguir la autonumeración. Si se dan cuenta, solo tenía C1, C2, C3, creo yo. Y lo arrastré. Eso sí, seleccionando estos, porque si solo pongo C1, pues se va a copiar en todas las celdas C1. Pero siempre que tengamos un número, se puede ir auto rellenando o siguiendo la secuencia. Entonces, por ejemplo, aquí yo le pongo un color. Yo lo hago angosto. Y estos ya serían pues los datos que miramos por acá. Aquí le podemos poner otro color. Entonces, si se dan cuenta, es una manera de presentación diferente, ¿verdad? Ya le ponemos pues lo que ya aprendimos y se mira distinto. Entonces vamos a eliminar esto que está por acá. Lo que voy a hacer es seleccionar. Le puedo dar clic derecho y le puedo dar eliminar o clear. Clear solamente me va a quitar las cosas
el contenido de las celdas y me va a dejar el formato que había, pero yo quiero quitar el formato, entonces le pongo eliminar, por ejemplo, ¿sí? Entonces esto lo vamos a dejar a como estaba. Y vamos a empezar, por ejemplo, a ver también cómo se puede cambiar esta moneda que está en euros a quetzales. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar pues todo lo que queremos cambiar y nos vamos, por ejemplo, aquí a moneda. Y aquí nos aparece, dependiendo en qué país está instalada nuestra computadora. Por ejemplo, nosotros en Guatemala usamos quetzales, que este es el símbolo de nuestra moneda. Entonces le hacemos clic por acá y lo seleccionamos. Si se dan cuenta, automáticamente nos cambió de euros a quetzales. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, que queremos usar dólares, pues solamente lo cambiamos por acá. O yenes japoneses, chinos. Y así lo cambiamos. Nosotros lo vamos a dejar en quetzales. Y aquí tenemos nuestra tablita. Entonces, vamos a empezar con algunas funciones. Por ejemplo, para el número de comerciales de la lista, utilizar la función contar. Entonces supongamos que esta tabla lo que nos indica pues es los comerciales vendidos por departamento y la cantidad de horas y las ventas y la edad de las personas que miran esos comerciales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos piden que contemos. ¿Cómo? Pues como usamos, pues le ponemos para la fórmula, le ponemos el símbolo igual y seleccionamos pues todo esto que está por acá porque nosotros queremos contar. Al final esta tabla nos dice pues los datos que queremos y queremos contar cuántos datos hay acá. Entonces en vez de ir contando uno por uno o estar viendo la celda o si agregamos uno por acá, pues esto nos va a dar la información. Entonces le ponemos clic y nos aparece esto que dice value. Vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí de hecho podemos solo ponerle, perdón, aquí no le pusimos la función que se llama en inglés count y en español contar. Ahora sí lo seleccionamos. Eso sí, no tenemos que seleccionar pues el encabezado, ¿verdad? Porque si no también lo va a contar. Entonces nos dice que aquí hay 45, ¿sí? Quiere decir 45 ¿qué? Pues 45 celdas. Pero si en nuestro caso nosotros que lo que quisiéramos es contar la cantidad de números que hay por acá, pues solo selecciona esta columna. Entonces me va a dar, vamos a ver, 0. Y ese valor es incorrecto. ¿Por qué nos da 0? Vamos a revisar. Y ya sé por qué da 0. Porque aquí no tenemos números. Entonces las cosas que se pueden contar, aparte de celdas, pues aquí para hacer un conteo válido tiene que ser números. Entonces lo que tenemos que hacer acá, si se dan cuenta, es ponerle por aquí. Y si se dan cuenta ya nos dice que hay 15 resultados. Aquí parece pues bastante obvio utilizar y no es necesario utilizar porque pues nos vamos acá y está en orden, entonces sabemos que hay 15. Pero cuando tenemos muchos datos pues esto se hace bastante útil. Entonces algunas cosas se las voy a decir en inglés y ustedes la buscan en español. Hay tablitas donde está el equivalente. Yo porque tengo el Excel en inglés. Y para que ustedes hagan el ejercicio también. Luego tenemos la otra cosa que nos piden, que es edad media de los comerciantes y que utilicemos la función promedio. Quiere decir que si aquí ponemos igual y le ponemos average, que es promedio en inglés, promedio ustedes lo pueden utilizar pues en español, igual promedio, dependiendo pues el lenguaje el idioma de su paquete de Office. Entonces le damos aquí enter y si se dan cuenta nos dice que es de 39.8, ¿sí? Luego nos pide también la jornada media de los empleados. Por ejemplo, aquí tenemos la jornada que serían las horas y entonces aquí le ponemos igual y le ponemos otra vez average o promedio. Y si se dan cuenta aquí tenemos el autocompletado y pues solo seleccionamos lo que queremos sacar el promedio y tenemos pues 6,6 o 6.6. Luego nos dice que la suma de las ventas realizadas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sacamos la suma de las ventas? Pues sumando todas estas celdas, ¿verdad? Como les digo, aquí pues parece bastante obvio porque hay pocos datos. Aunque, por ejemplo, esto, meterlo en la calculadora, pues sería mucho más lento que
hacer una fórmula aquí en Excel, siempre y cuando la utilicemos bien y no nos dé un resultado que nada que ver, ¿verdad? Entonces aquí seleccionamos esto y si se dan cuenta ya nos dice la suma. ¿Y por qué no sale en euros? Porque aquí le tenemos que cambiar aquí al tipo de cambio o al tipo de moneda, quetzal. Entonces luego nos piden el número de comerciales en el departamento 1, ¿sí? Entonces vamos a utilizar la función contar sí, que en inglés sería count if, ¿sí? Y vamos a ver, nos dice número de comerciales en el departamento 1. Y por ejemplo lo que vamos a hacer es, aquí vamos a seleccionar toda la columna y aquí le vamos a poner punto y coma y vamos a poner entre comillas de 1. ¿Por qué? No, perdón, entre comillas simple. ¿Por qué? Porque lo que queremos saber es cuántos dep 1 hay en esta columna. Prácticamente esa es la pregunta que nos están haciendo. Entonces aquí a simple vista puedo saber que hay 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Aquí es fácil de contar por lo mismo que les decía. Pero podemos utilizar esta función que nos debería de dar 4, ¿verdad? Y nos dice aquí que hay un problema, entonces sí son comillas simples. Para encerrar texto en Excel siempre tenemos que utilizar comillas, ¿sí? Aquí está. Y nos da 0, vamos a ver que hicimos mal. No, estamos diciendo que cuente de la celda C2 a la C16, que cumpla con el criterio, aquí dice el rango, y que cumpla con el criterio de dep 1. Y si se dan cuenta yo lo escribí mal porque faltaba una T. Entonces por eso las coincidencias son 0. Entonces yo le pongo acá, ya se dan cuenta, nos da 4. Vamos a agregar una fila por acá y vamos a agregar lo mismo, solo que para dep 5, para ver cuántas coincidencias hay. Entonces por ejemplo aquí lo vamos a copiar, aquí vamos a pasarlo para arriba, listo. Entonces aquí simplemente puedo copiar la función y tenemos que tener cuidado porque si se dan cuenta aquí lo que hizo fue bajar una celda. Entonces, pero nosotros queremos que empiece de la C2, ¿sí? Y que termine en la C17. A menos que también le podamos poner como un número muy grande por si queremos seguir insertando, pues que no afecte, ¿verdad? Entonces aquí le ponemos cuál dijimos que queríamos saber. 5 creo yo que había dicho. Y nos dice que hay 2, ¿sí? 2 coincidencias para dep 5 y 4 coincidencias para dep 1. Vamos con el siguiente. Nos dice media de edad de los comerciales del departamento 2. Vamos a hacer lo mismo. Ah, bueno, no, perdón, aquí nos dice el promedio. Y aquí, si se dan cuenta, es el promedio sí, porque no quiero sacar el promedio ya lo saqué aquí arriba, que es 6.6. Yo quiero saber el promedio de los del departamento 2. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues prácticamente le ponemos por aquí igual y le ponemos average if, que es el equivalente a la función en español promedio sí. Entonces lo que tenemos que hacer pues es escoger estas dos columnas. ¿Por qué? Porque en este está el departamento donde vamos a poner el criterio y aquí están las jornadas, que es donde queremos nosotros sacar el promedio, pero solo de los que tenga departamento 2. Entonces le pongo coma. El criterio, ¿cuál sería? Se recuerdan que estamos usando un texto, entonces por eso va entre comillas, pues sería dep 2. Y le cierro comillas, cierro el paréntesis, le doy enter. Vamos a ver qué está mal por aquí. Y lo que está mal es que no es coma, sino que es punto y coma, ¿sí? Aquí, si se dan cuenta, tenemos esto que se llama tooltips o como mensajitos que nos van diciendo qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y aquí nos dice que tiene que estar separado por coma. Estas son funciones las cuales, estos son parámetros que van separados por punto y coma y nos va diciendo más o menos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces le damos enter y nos dice que es una división dentro de 0.
porque no tenemos depth 2. Bien, sí tenemos un depth 2, pero tiene razón porque no hay no hay departamentos, no hay para sacar el promedio, ¿verdad? Vamos a intentar con 6, que sí hay bastantes. Vamos a probar y le vamos a poner depth 6. Y vamos a ver qué es lo que estamos haciendo mal. Y no es eso. Vamos a ver. Este es el rango de donde queremos sacar el promedio. Vamos a intentar que solo sea de aquí, de 16. Y aquí sería if departamento. Aquí sería vamos a ver si con esto funciona. Si no, voy a buscar. Sí, este no funcionó. Entonces lo estoy usando mal. Entonces para eso pues tenemos el internet que nos dice cómo usar las funciones. Lo importante no es aprendernos las fórmulas, sino saber que existen las fórmulas, y así nosotros podemos encontrar documentación en internet que nos diga cómo usarla. Por ejemplo, aquí me dice que yo la estoy usando mal, que lo que pasa es que en el rango 1 se encuentra pues el criterio que queremos nosotros evaluar. Aquí sería pues el criterio y aquí sería lo que queremos sacarle el promedio. Entonces, qué bueno que salió esto a la luz para que sepamos cómo buscar en internet estas cuestiones. Entonces, dijimos que esto sería el rango, que sería este que tenemos por acá. Le ponemos punto y coma. Está el criterio, que en este caso es un texto, por eso lo cerramos entre comillas, y queremos el departamento 2. Aunque no hay muchos de departamento 2, ya lo vimos. Vamos a probar el de 6, departamento 6. Y en el siguiente criterio es, si se dan cuenta aquí, de hecho me lo decía, ¿verdad? Solo lo ignoré. Le doy al average range, que sería este, del que yo le quiero sacar promedio, ¿verdad? Entonces aquí le doy paréntesis, y si se dan cuenta, aquí le vamos a cambiar que fue este el que hicimos el promedio. Ya me sacó el promedio que quería. Entonces otra vez aquí tenemos pues de dónde queremos sacar el promedio, digamos, de dónde queremos filtrar. Yo quiero solo sacar el promedio de los que tienen departamento depth 6. Entonces aquí le pongo de esto, búscame los que tengan depth 6. Eso es lo que yo estoy diciendo acá. Y luego, en base a ese filtro, por favor, sácame el promedio de estas horas, ¿verdad? Y eso me da este resultado. Luego nos piden la suma de las ventas de los empleados del departamento 3. Y nos dice que utilicemos la función suma si, que en inglés pues es sum if. Abrimos paréntesis y escogemos pues el rango otra vez. Suma de las ventas de los empleados. Muy bien. Entonces aquí otra vez yo quiero filtrar en base al departamento, por eso selecciono el departamento. Le pongo punto y coma, nuestro criterio que es depth 3, ¿verdad? ¿Y qué es lo que yo quiero sumar? Pues las ventas. ¿Y las ventas en dónde están? Aquí, esto que estoy seleccionando. Entonces le doy enter. Y si se dan cuenta ya nos sale 6,800. Solamente le cambiamos a quetzales. Y son 6,800 quetzales la suma de las ventas que hizo el departamento 3. De hecho, solo les quiero mostrar en calculadora solo para que se super entienda la idea. Entonces yo quiero sacar lo mismo hacer para los otros, pero teniendo esto en cuenta, yo quiero que para este que tiene depth 3, 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 imagínense todo lo que me estoy tardando en hacerlo manual. Quiero que todo eso, por ejemplo, de hecho alguien que no tiene mucha experiencia en Excel, lo que haría pues es esto. Le haría aquí un zoom y solo escogería con control las, ¿cómo se llama? Las ventas.
y ya me diría, ah sí, esto es la suma del DEP 3. Pero si se dan cuenta, miren todo lo que yo me tardé buscando en la tabla, cuáles eran del departamento 3 y luego sumar eso, etcétera. Imagínense que yo tuviera que hacer eso, las ventas totales por departamento, y hacerlo así. Por ejemplo, he visto a personas que hacen, pues aquí ponen pues azul y lo van buscando manualmente, ¿verdad? Y dicen, ah bueno, este es DEP 1 y aquí DEP 1 y aquí también y aquí también. Entonces aquí le ponen el total del DEP 1 y otra vez lo suman, ¿sí? Y aquí lo van seleccionando. Así, 4.960 y así uno por uno. Imagínense que aquí hubiera 1000 registros, 1000 ventas, lo que sea, los datos que estamos haciendo, eso nos haría que perdiéramos mucho tiempo. Y para eso sirven estas funciones. Y una vez más les quiero recalcar que lo importante pues no es aprenderse los parámetros y cosas por el estilo, porque eso lo podemos buscar en internet. Lo importante es saber que existen y cuál utilizar, dependiendo de nuestra lógica, ¿verdad? Entonces, regresando, lo siguiente que nos piden es la suma de las ventas de los empleados del departamento 4 y 5 y que utilicemos la función suma sí 2 veces. Entonces, lo que vamos a hacer pues es hacerlo por separado y luego juntos, solo para que se mire la idea. Y lo mismo podemos hacer por acá, copiamos por acá, pegamos. Y yo no quiero, bueno, aquí lo que algo que tengo que explicar es que si yo no quiero que esto se mueva, si se dan cuenta, cada vez que copio y pego se va disminuyendo una fila. Por ejemplo, si yo lo pego acá, si yo pego este valor y lo pego por acá abajo, ya no me va a salir suma, porque si se dan cuenta se fue disminuyendo y se fue corriendo como las columnas, ¿verdad? Y para yo no estar cambiando como lo hice en su momento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues muy fácil, para eso sirve este signo dólar, es para congelar. Este sirve para congelar la columna y este sirve para congelar la fila. Yo en este caso quiero congelar la fila y la columna. Igual acá, quiero congelar la fila desde y hasta dónde, y quiero congelar ambos. Lo mismo con el resultado, yo no quiero que se esté moviendo así como vimos ahorita. Entonces, aquí está. Entonces, si yo copio esto y lo pongo acá abajo, si se dan cuenta, ya no se movió. Me sigue mostrando la fila y la columna que había escogido. Entonces, por ejemplo, aquí simplemente le puedo cambiar y le puedo poner 4 y ya me hace el resultado. Y aquí lo puedo arrastrar y le puedo cambiar 5. De hecho, hasta se puede hacer automático esto, pero eso ya es un poco más avanzado. Le pongo aquí 5 y listo. Si se dan cuenta, me voy ahorrando. Son pequeñitas cosas, pero que al final, si tenemos que hacer muchas cosas, nos va a ahorrar demasiado tiempo. Entonces, regresando, nos dice la suma de las ventas de los empleados. Entonces, si se dan cuenta, yo copié y pegué del departamento 4 y del departamento 5. Entonces aquí copio, aquí pego, voy a aumentar y aquí solo le voy a cambiar 4 por 5 y tengo ambos. Y nos dice que sumemos ambas ventas. Digamos, esa es la forma de hacerlo por separado. Si se dan cuenta, esos son los pasos de alguien que no sabría cómo utilizar la suma así 2 veces. Entonces nos da 4.910. Pero ¿qué pasa si todo junto? ¿Sí? ¿Cómo haríamos todo junto? De hecho, esto lo voy a copiar y pegar por acá. Y esto lo va a borrar. Y esto lo va a borrar. Entonces lo que tengo que hacer es pues copiar esto otra vez, solo porque me va a servir pues lo que está por acá. Lo pego por acá, lo copio, lo pego, ¿no? Lo copio la fórmula que está acá arriba, ahora sí, lo pego. Y aquí hay algo que utilizamos que se llama, por ejemplo, la suma. Y entonces le pongo otra vez sum if.
Entonces así puedo sumar dos veces sin necesidad de estarlo haciendo como lo vimos. Entonces aquí pues vuelvo a pegar, le quito el signo igual y nos dice el departamento 4 y el departamento 5. Entonces aquí tenemos el 4 y el 5 y listo, démosle enter a ver si funciona y efectivamente, ¿se dieron cuenta? 4010. Entonces prácticamente puedo usar dos funciones en una misma fórmula. Digamos, esto que miramos aquí arriba es para poner las fórmulas. Y en vez de hacerlo uno por uno y estar gastando celdas y luego poniendo otro, pues si nos sirve, pues definitivamente sí lo tenemos que poner así. Pero si no nos sirve, automáticamente lo podemos poner de esta manera. ¿Qué significa? Que voy a sumar las ventas del departamento 4 más las ventas del departamento 5. El resultado de esto lo sumo con esto. Si se dan cuenta, y aquí puse el signo aritmético de suma. Vamos con el siguiente. Nos preguntan la media de las ventas de los empleados mayores de 30 años. Entonces, vamos a utilizar la función promedio si o average if. Entonces ponemos aquí esta que está por acá. Seleccionamos el rango, ¿sí? Las ventas de los empleados mayores. Quiere decir, ¿en qué columna está la edad? Pues está en la columna B, ¿verdad? Entonces voy a seleccionar toda esta columna, que sería el primer rango. ¿Y cuál sería el criterio? Empleados mayores de 30 años. Entonces pondríamos aquí punto y coma. Y aquí pondríamos el signo mayor como tal de 30 años. Ponemos punto y coma. Y sería el promedio de las ventas, ¿verdad? Entonces seleccionamos otra vez esto que está por acá, le damos enter. ¿Y qué nos dice por acá? El criterio está malo. Entonces vamos a buscar en la documentación. Vamos a buscar, por ejemplo, average if. Y aquí buscamos, por ejemplo, diferente documentación. A ver cómo lo podemos ver. El rango y nos dice mayor que. A ver. O como mayor. Y de hecho, entonces aquí no se utiliza porque también en algunas funciones podemos utilizar el signo aritmético de mayor y de menor. Pero aquí nos está diciendo que también hay una función que se llame mayor o igual. Entonces esa es la que vamos a utilizar. Entonces ponemos, por ejemplo, aquí en el criterio, ponemos... Vamos a buscar cómo se pone mayor, la función de mayor en inglés. Y vamos a ver por aquí. Y se llama getStep. Vamos a ver si es cierto. Es correcto, miren, getStep. Y le ponemos 30. Vamos a ver si esto nos funciona. Nos dice que si aceptamos la corrección, porque nos falta un punto y coma, me imagino, ¿no? Y lo voy a hacer de la forma en que yo lo sé hacer. Por ejemplo, aquí le podemos poner average solamente. Ahorita les voy a enseñar de la otra manera, solo mientras los encuentro. Entonces, ¿qué sería el promedio? El promedio de average if, perdón, de la edad, ¿verdad? El criterio lo vamos a dejar pendiente y le ponemos aquí las ventas, ¿verdad? Y el criterio que sea mayor, vamos a ver. Sí, es como lo estábamos poniendo, perdón. Por aquí lo encontré en la documentación, mayor a 30 y por aquí. Y si se dan cuenta, sí ya nos sale el perdón por ahí por la confusión, pero está bueno que nos salga estos
estos errores para que sepamos cómo encontrarlos. Sí, miren, aquí encontré la documentación, no les miento. Promedio sí, average if. Y nos dice que lo que pasa es que sí lo estamos poniendo bien, pero tiene que llevar comillas. Esto sí me parece un poco raro porque las comillas yo sabía que era solo para texto, y esto pues es una condición matemática, entonces debería de ir sin comillas, pero bueno, aquí nos dice que hay que usarlo y habría que leer más a fondo, pero eso es lo que nos dice. Entonces aquí ya sacamos el promedio para el promedio de ventas de los mayores de 30 años, ¿verdad? Si nosotros nos pusiéramos a ver aquí manualmente quiénes son mayores de 30 años y los pusiéramos en colores y luego tratamos de sacar el mayor, pues, perdón, de sacar las ventas de todos esos mayores de 30 años, pues nos daría pues esta opción. Pero si se dan cuenta es mucho más fácil. A veces pues nos cuesta encontrar tal vez en la documentación, pero esto es pura cuestión de práctica, ¿sí? Y depende de qué tanto utilicemos. Luego nos vamos aquí a la media de la jornada o el promedio de la jornada de los empleados que venden más de 1.500 euros o quetzales en este caso, ¿verdad? Y nos dice que también podemos utilizar la función de promedio sí. Entonces, si se dan cuenta, esta es como al revés. Nos piden cuál es la media o el promedio de aquí de las horas dependiendo las ventas. Entonces aquí nos vamos otra vez a average if. Escogemos el rango, pero esta vez va a ser las ventas. Y el criterio, ¿cuál sería? Pues ya sabemos que lo tenemos que poner entre comillas. Si se dan cuenta, pues es fácil. Una vez pues ya uno lo sabe, uno ya lo encontró. Seguro que me lo preguntan en una semana y todavía me recuerdo, ¿verdad? Pero si esto me lo preguntan en un año, puede que ya no me recuerde. Entonces aquí nos dice que vendan más de 1.500. Entonces aquí le ponemos mayor a 1.500, punto y coma. ¿Y cuál sería el rango de celdas que nosotros queremos tener para sacar el promedio? Pues es el de jornada, que es el de horas. Entonces lo selecciono, le doy enter y si se dan cuenta es 7, ¿sí? Y luego tenemos pues la suma de los valores, perdón, la suma de las ventas mayores de 1.200. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues utilizando esta función, la de SUMIF. Utilizamos aquí, seleccionamos este rango, le ponemos el criterio que sería ventas. Si se dan cuenta, pues aquí ya aprendí que le tengo que poner comillas nuevamente y nos dice mayores a 1.200, mayores a 1.200. Entonces, a pesar de que la otra función era promedio, pues por lógica asumo que en sumar también pues se tiene que usar las comillas, ¿verdad? Aquí le pongo punto y coma. Y aquí mismo tengo que seleccionar la misma, el mismo conjunto de valores. ¿Por qué? Porque yo solo quiero saber las ventas mayores de 1.200 y a eso sacarle una suma. Por eso es que tengo que sacar de esto mismo. Le doy enter y si se dan cuenta efectivamente pues es 15.420. Esto lo cambio pues a quetzales. Si se dan cuenta, si yo copio aquí el formato y lo pongo por acá, también me va a poner quetzales. Esa es otra utilidad. En vez de estar haciendo uno por uno, pues selecciono y los voy cambiando, ¿verdad? Y creo que eso sería todo por el video de hoy.